Vamos a dar inicio. Hoy empezamos un nuevo día, una nueva semana y un nuevo mes. Dicho sea de paso, ya vamos avanzando en la parte de osteología. Vamos terminando, terminamos hoy, mañana. Más seguro es mañana. ¿Sí? Entonces, por favor, nos vamos poniendo pilas, vamos estudiando, vamos leyendo, porque ya vamos a empezar articulaciones. Entonces, la base de las articulaciones o del aprendizaje de las articulaciones es la osteología. ¿Por qué? Porque cuando miremos las articulaciones no es más que la unión de dos huesos o de un hueso y un cartílago. ¿Sí? Pero entonces vamos a tener ahí que cuando hablemos de las articulaciones vamos a hablar de dos partes principales. La parte que corresponde a superficies articulares y son las partes de los huesos que participan en la articulación. Ahí tenemos que saber las partes de los huesos. Si no aprendimos las partes de los huesos, no vamos a poder ver esa parte. Entonces ahí es donde tenemos que recalcar en aprender osteología, porque si no, ni una cosa ni otra y vamos a ir muy... Por eso es que la anatomía se da de esa forma, para ir de una forma de menos a más, pero necesitamos tener una serie de términos y una serie de conocimientos que aprender para poder avanzar. Si no aprendimos esto, nos va a ser difícil porque no vamos a poder entender lo otro. Y lo nuevo, o sea, entonces las articulaciones van a estar comprendidas por las superficies articulares, que ya lo van a saber ustedes, o se supone que lo van a saber, o por lo menos algo tendrán que saber. Y la parte nueva será los medios de unión. Y los medios de unión van a ser ligamentos, meniscos, cápsula, todo lo que son elementos que van a mantener unidos sus huesos. Entonces, por eso les hago esta aclaración, porque sí es necesario que leamos, que avancemos. Y el segundo parcial, que será, digamos, este mes es algo corto, no porque tenga menos días, sino porque y la otra semana son más o menos regulares. Adelante, entonces tranquilo, fácil. Pero la tercera semana empieza con el 15 de septiembre. Entonces no hay clase, ¿verdad? Y la semana siguiente corresponde a la semana de aniversario, es decir, regular. Aunque nosotros gracias a Dios tenemos a las 7, yo creo que tenemos por lo menos 3 días de clase, ¿verdad? Pero disminuye un poco ahí la actividad. Y después de esto vienen los segundos parciales. Entonces sí se los comento, no para asustarnos, ¿no? Sino para motivarlos y ponerlos en contexto y los pies en la tierra para que no se confíen. ¿Sí? Y el contenido que vamos a ver, o que va a entrar para el segundo parcial, sería el miembro pélvico, calavera y articulaciones. Entonces, para que se vayan preparando, ¿de acuerdo? El objetivo de decirles todo eso, como digo, es motivarlos, y la verdad no es ni asustarlos, ni mucho menos, sino que ustedes estén preparados para que ganen su examen. El primer parcial venía sencillo, y todavía sí, lo perdieron demasiado. ¿Sí? El segundo parcial, pues la dificultad del contenido es mayor. ¿Por qué? Porque calavera no es muy fácil. Las articulaciones, pues aquí que hayan conocimientos previos, ¿ok? Entonces, sí les motivo a que continúen. Bueno, para todas estas pajas ya son las 7 para que ya estamos en el horario normal. Bueno, entonces continuamos con nuestro recorrido por el estudio de la calavera. Ya vamos avanzando y ahora nos vamos a hablar con el hueso palatino. ¿Sí? Palatino nos suena como a paladar, ¿cierto? Y en cierto modo, cuando hablamos del paladar óseo, ¿sí? Cuando hablamos de paladar óseo, tenemos que, primero, la porción palatina, lo que son las apoyas palatinas del incisivo, ¿se acuerdan? Las apoyas palatinas del maxilar. Pero vamos a hablar, esto que se mira aquí con celeste, ¿lo miran en celeste? No azul, celeste. Ese es el hueso palatino. Entonces todavía la porción más caudal del paladar óseo está constituido por la porción horizontal del palatino, que vamos a ver ahorita. Esas son 3 estructuras que vamos a ver en este hueso, son poquitas, ¿sí? La porción horizontal del palatino, la porción perpendicular del palatino y la cresta coanal, ¿de acuerdo? Entonces empecemos a ver. Vean, aquí tenemos, ¿qué es esto? Las apófisis palatinas, ¿de qué hueso?
¿Qué es esto? La fisura. ¿Ah? Fisura. Las fisuras o fisuras palatinas del hueso maxilar. ¿Qué es esto? Apófisis Las palatina. palatinas del hueso maxilar. ¿Qué es esto? Fisura palatina del hueso incisivo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es foramen incisivo ventral, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces ahorita vamos a ver, miren, aquí lo que estoy rodeando todo esto es el palatino. ¿Sí? Y para acá. Entonces, la porción horizontal del palatino es esta porción de acá. ¿Ya? Adelante. Se llama porción horizontal porque está como que atravesado, ¿cierto? Entonces, esa es la porción horizontal del palatino. La primera estructura, tiene sencilla. Luego tenemos la porción perpendicular del palatino. Como que aquí forma un grado de 90 grados, pero un ángulo de 90 grados para abajo y se va para acá. Todo esto. Esa es la porción horizontal. ¿Ya? Ahora tenemos, miren acá, esto amarillo, que se va acá y un poquito para abajo, corresponde a la porción perpendicular del hueso palatino. ¿Estamos? Entonces tenemos primero la horizontal en rojo y la perpendicular en amarillo. Y luego vamos a ver la tercera, que es la cresta coanal. La cresta coanal, vamos a quitar esta línea de acá porque es una pequeña, ¿sí?, saliente que tiene aquí en medio cabal. Es esto que está acá. ¿Sí? Ahí no se mira tan claro, pero cuando ustedes lo vean en el laboratorio, se va a sentir. Pongan su dedo aquí. Siente ahí una saliente en medio. ¿Sí? Una saliente en medio de la porción horizontal. Esa es. ¿Verdad? Por eso hay que sentarse en la primera fila. ¿Verdad? Esa es la cresta coanal. ¿Quiero ver? Mirada. Ahí, cabal. Llama la cresta de cuenta. ¿Ya? Cresta coanal en medio de la porción horizontal del palatino. ¿Nadie? ¿Dice ahí? Bueno, esa es la porción horizontal y la cresta coanal es lo que ustedes palparon. ¿Ya? En medio cabal. ¿De acuerdo? Está bien sencillo. Vean. Porción horizontal, porción perpendicular, y aquí en medio de la porción horizontal vamos a tener la cresta coanal. Se llama cresta coanal, la cresta, pero no puedo explicar, es una cuestión que ya está dada, ¿verdad? Porque la cresta dijimos que era una saliente de hueso en forma longitudinal, ¿verdad? Pero aquí, pues, tal vez está acá, pero en el centro es. Y coanal, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama esta parte? ¿Y qué son las coanas, dijimos? ¿Cómo? La abertura caudal de la nariz. Las fosas serían los ollares. Entonces serían la abertura caudal de la nariz. ¿Sí? La abertura rostral, ¿cuáles son? Las fosas nasales que en animales llamamos ollares o narinas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Entonces por eso se llama cresta coanal. Bien. ¿Y eso fue el palatino? Fácil. Ahora hablemos de los huesos lagrimales, todavía más fácil. Los huesos lagrimales aquí están en azul. Vean, aquí está en azul chiquitito. Se va hacia adentro. ¿Verdad? Aquí y hacia adentro de la órbita. Entonces, aquí los vamos a ver más de cerca. Ahí está. ¿Ya? Huesos lagrimales. Son dos, uno de cada lado. ¿Sí? Porque hay dos órbitas. Y vamos a ver. Vean acá. ¿Qué miramos acá? Miramos una fosa lagrimal. ¿Vean? Tenemos una fosa lagrimal. ¿Ya? Entonces, los huesos lagrimales están hacia medial de las órbitas y rostral. Y presentan una depresión que se conoce como fosa lagrimal. Y ahí la tienen ustedes. Una de cada lado. Y esos son los lagrimales. ¿Ven qué sencillo? Tomarles para todo, ¿verdad? Pero no. Ahora vamos a hablar hueso malar o cigomático. ¿Sí? Hueso malar o cigomático. Son también dos, uno de cada lado. ¿De acuerdo? Y ustedes aquí van a ver, nos acercamos un poquito más. Vean, aquí hay una sutura que es maxilo lagrimal. ¿Ya? Pero, perdón, aquí es lagrimal y aquí es malar.
Vean, aquí está la división entre el maxilar y el malar. ¿Lo miran? Aquí tenemos la cresta facial, que forma parte de la apófisis cigomática del maxilar, ¿cierto? Y para su estudio, la cresta facial todavía va a incluir la primera porción del cigomático, el malaroide. Vamos a ver. Entonces ahí tenemos el hueso cigomático o hueso malar, uno de cada lado. ¿De acuerdo? Está en rojo. Vean. Y ahora tenemos toda esta, realmente todo esto es la apófisis cigomática del hueso malar. Todo. Pero la porción más rostral de esa apófisis cigomática todavía forma parte de la cresta facial junto con el maxilar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hablábamos la semana pasada del hueso maxilar, aquí adelante, aquí rostral, hablábamos de la apófisis cigomática del maxilar. Y que una porción de esta formaba, aquí un poquito abajito, la cresta facial. ¿Se recuerdan? Pues esta cresta facial se continúa un poquito más caudal con la primera porción de la apófisis cigomática del malaro cigomático. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Allá atrás se está entendiendo. ¿Me están poniendo atención o están viendo otras cosas? ¿Sí? Sí, se puede decir apófisis cigomática del cigomático. ¿Verdad? A veces se acostumbra más decir el malar para no ser así como tautología de lo mismo, ¿va? Pero se puede. Muy bien. Ahora quiero que vean esto. Esta es la calavera en una vista lateral. Ahora vamos a ver el arco cigomático. ¿Sí? El arco cigomático. Ya podemos hablar del arco cigomático porque hablamos de los 4 huesos que forman el arco cigomático a través de sus apófisis cigomáticos. ¿Sí o no? Si alguien no está entendiendo, me lo pregunta. Por favor, en clase. No leemos textos ahorita, porque si vamos a poner otra cosa, yo aquí matándome y no van a entender nada. Vean, entonces lo acercamos y todo esto es el arco cigomático, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo esto es el arco cigomático. Y ese arco cigomático va a estar formado por 4 apófisis cigomáticas de 4 huesos. ¿Cuáles son? Acá atrás. ¿Cuáles son los 4 huesos que forman el arco cigomático? ¿Cuáles son? Ya lo dijiste. ¿Y tú? Parietales no tienen nada que ver ahí. ¿Quién más? Vamos a ver acá. Así es. Muy bien. Entonces, si lo miran ustedes ahorita en la pantalla, esta es el maxilar, malaro cigomático, temporal y frontal. Entonces, eso que dijeron ustedes es el arco cigomático. Y vamos a ver, está formado por la apófisis cigomática del hueso maxilar. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Sí? ¿Ya? La apófisis cigomática del hueso malar o la apófisis cigomática del hueso cigomático. La apófisis cigomática del hueso frontal, ¿ven? Y la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Se entiende ahí? Entonces, si se les pregunta a ustedes, el arco cigomático está formado por las apófisis cigomáticas ¿de qué huesos? Temporal, de frontal, malar y maxilar. Maxilar, frontal, temporal, cigomático. O malar, como ustedes quieran decir. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que corresponde al arco cigomático. ¿Por qué? Porque ya vimos los 4 huesos que están involucrados, entonces ahora es más fácil entenderlo. Ahora veamos. Vamos a ver una comparación entre la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿sí? O sea, esta porción de acá, y la órbita. La órbita es esa circunferencia que tiene aquí, que aloja ¿a qué? Al globo ocular. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en este arco cigomático y en la órbita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver esto. Este es la calavera ¿de qué especie? Del caballo. Miramos una órbita completa, ¿cierto? Toda la órbita está rodeada de hueso. Eso significa órbita completa. La apófisis del temporal, la cigomática del temporal es esta, la cual llega aquí con la del, del frontal,
la apófisis cigomática del frontal llega a articularse con la del temporal, ¿cierto? Y por eso es que es una órbita completa. ¿Sí? Ahora veamos. Vean el bovino. La misma historia. Una órbita completa, o sea que toda está rodeada de hueso. La apófisis cigomática del frontal llega hasta acá. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguien me preguntó? Estoy oyendo voces, yo está jodido. Bueno, ahora vean esta. Bueno, ahora vean esta. Del perro. ¿Qué le miran de diferente? La órbita no está completa. La órbita está incompleta. ¿Por qué? Porque no está rodeada completa de huesos, sino que esa parte caudal no está formada por huesos. En el animal en vivo se completa a través de un ligamento, el ligamento orbitario, ¿ya? Pero no es hueso. Entonces decimos que en el caso de los perros y gatos, la órbita va a estar incompleta. Y la apófisis cigomática del frontal es apenas esta que está acá. ¿Se entendió? Por un ligamento, el ligamento orbital. ¿Vamos? Y en el caso del chancho, cerdo, suino, coche, ¿sí? Es muy similar a el del perro. Tenemos una órbita incompleta. Y la apófisis cigomática del hueso frontal es un poquito más grande que la del perro, pero aquí está, pero no llega a completarse. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, también va a tener su ligamento orbital, que lo completa en el animal en vivo. Doc, una pregunta. Entonces, ¿los cerdos y los perros tienen apófisis cigomática del temporal? ¿O también Todas. Aquí está la del temporal, sí. aquí está la del malar, apenas aquí está la del, del maxilar, y esta es la del frontal, que no llega hasta acá, pero todavía tiene. O sea, va a tener siempre las cuatro. Igual el perro. Aquí está la del temporal, aquí está la del cigomático, aquí está una pequeña parte del maxilar y esta del frontal. ¿Sí? Gracias. No, porque no tiene ahí una órbita incompleta. Estamos entonces en el arco cigomático, estamos en las órbitas incompletas en carnívoros, perro, gato y en el caso de los cerdos, y la apófisis cigomática del frontal en estas especies últimas, incompleta, ¿verdad? O sea, apenas no llegas al temporal. Ahora veamos huesos nasales. Los huesos nasales son dos también. Forman el techo de la cavidad nasal. ¿Quiénes forman las paredes laterales de la cavidad nasal? Los maxilares. Los maxilares, ¿ok? Esos forman el techo. Y aquí, para su fortuna, o sea, fortuna de ustedes, solo se va a mencionar que también forma el perfil o puente que ya vimos ahorita, y la estructura va a ser la escotadura nasoincisiva, que la forma ¿con quién? Con el incisivo, por eso se llama nasoincisiva. Entonces, cuando hablamos de la escotadura nasoincisiva, hay una porción formada por el incisivo y otra porción dorsal formada por el nasal. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? Bueno. Ahora veamos los huesos conchales nasales o los cornetes nasales. ¿Sí? Los cornetes nasales son unos huesos que están formados por finas láminas, o sea, son como bien delgaditos, ¿verdad? Pero que se enrollan en sí mismos y están en el interior de la cavidad nasal. Son dos huesos nasales, dos huesos de cornetes nasales del lado derecho y dos del lado izquierdo, dorsales y ventrales, ¿ya? O sea que aquí tenemos un dorsal del lado izquierdo, un ventral del lado izquierdo, un dorsal del lado derecho y un ventral del lado derecho. ¿Se entendió? Muy bien. Si lo vemos acá se mira mejor, ¿verdad? ¿Ven? Entonces tenemos ahí que los huesos conchales o los cornetes nasales son finas láminas enrolladas sobre sí mismos dentro de la cavidad nasal, y hay dos dorsales y dos ventrales. ¿Vean? Conchas nasales dorsales
y conchas nasales o cornetes nasales ventrales. ¿Se entendió? Estos están en el animal en vivo, se encuentran cubiertos o forrados por una mucosa altamente vascularizada. Significa que tiene mucho sangre. ¿Para qué? Para entibiar o calentar el aire que se respira. ¿Estamos? Y también por eso es que cuando le zampan su cuenta en la nariz, aparte de todo, sangra uno bastante porque hay mucha irritación, ¿verdad? Aparte del tabique nasal que se lo pueden partir a uno y entonces todo, ¿verdad? Y este es el tabique nasal, ¿eh? El que separa una cavidad nasal de la otra. Vean en este otro y miren en el perro es un poquito más complicadito, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vamos avanzando. Estos huesos que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Ahí no se pueden ver. Se miran en el corte longitudinal, transversal, cuando vimos el etmoides, ¿verdad? Que estarían hasta aquí atrás, ¿sí? Porque digamos aquí están los cornetes nasales, todo es nasal, atrás donde está el etmoides, donde va a topar para empezar la cavidad craneana, un poquito craneal, rostral, perdón, ahí van a estar los cornetes etmoidales. Cuando lo veamos en el laboratorio de esta semana, vamos a ver en el corte longitudinal si se van a ver perfectamente. Ahora vamos a hablar del hueso pterigoides. Para hablar del hueso pterigoides tenemos que ver en la superficie ventral de la calavera. Sí, así como vimos el palatino, así como vimos la porción ventral del maxilar y el incisivo. ¿Sí? Vamos a ver ahora un poquito caudal a las coanas, el pterigoides. Y vamos a ver tres estructuras principales. Vamos a ver y aquí ves de caudal a rostral. ¿Ya? Este orden que están esas estructuras van a ir de caudal a rostral, para que sea más fácil para ustedes. Vamos a hablar de la cresta del pterigoides, las apófisis del pterigoides y las apófisis ganchosas del pterigoides, o amulares. Vean acá, esto es rostral y esto es caudal. ¿Sí? Aquí está, miren la cresta coanal, cómo se mira de bien en esto. ¿Ya se dan cuenta? Entonces para que la miren mejor, ¿verdad? ¿Qué es esto? El surco palatino, ya se dan cuenta, ya lo saben ustedes. ¿En qué termina el surco palatino? Un foramen palatino. En un foramen palatino rostral. Rostral. ¿Ya? Y esta es la porción horizontal del palatino. Y esta es la porción perpendicular del palatino. ¿Ya? Ahora, el pterigoides es esto. Ese es el hueso pterigoides. Está caudal al palatino, caudal a la abertura coanal, ¿cierto? O a las coanas. ¿Se entiende? Entonces, vean, las tres estructuras que vimos las apuntaron. Cresta coanal, apófisis del pterigoides y apófisis ganchosas del pterigoides. Y nos vamos a ir de caudal a rostral. Entonces vean, aquí tenemos otra vez, aquí se mira un poquito más ventral, ¿verdad? Acerquémoslo y acerquémoslo. ¿Ya? Ahora le dimos vuelta, porque antes era aquí rostral, ¿cierto? Miren, aquí estaba rostral. Ahora le vamos a dar vuelta para que se entienda. ¿Sí? Miren dónde están las coanas y dónde está el pterigoides. Aquí le dimos vuelta, porque aquí está la coana y el pterigoides. ¿Ya? Bueno, fuimos para el otro lado, para que no se pierdan. Ahí está. ¿Qué es esto? La cresta. La cresta coanal. ¿Verdad, Anderson? ¿Está despierto o no? Yes. Ya lo van dejando solito, ¿ah? Son los que ya les se gana. Está bien. Bueno. Entonces ahora miren pues. De caudal a rostral. Vamos a empezar por este bordecito que está acá. ¿Bien? Ese borde que está ahí. ¿Cuál es la primera estructura más caudal? La cresta coanal. Perdón, la cresta del pterigoides. Perdón. Cresta del pterigoides. Todo culpa de Alanis. Bueno, entonces mira, pues de este lado hay uno y de este lado va a estar el otro. ¿Sí? ¿Estamos? Cresta del pterigoides. Esta no. ¿Ya? Esas crestas del pterigoides luego van a terminar acá en esta apófisis. Y en esta apófisis. Son las apófisis del pterigoides. ¿Vamos bien? Y nos vamos más hacia el rostral y vamos a ver estas que están mucho más pronunciadas, ¿verdad? Más agudas. Son las apófisis ganchosas, por eso porque parecen ganchos, del pterigoides, o también se llaman amulares, apófisis amulares. Las dos son correctas. Entonces se les puede preguntar
digan los dos nombres de las apófisis más rostrales del pterigoides. Y María René va a decir amulares y ganchotes. ¿Qué más? ¿Ah? Sí, pero casi no se usa. Muy bien. Vean ahora. Ahora le volvimos a dar vuelta, ¿va? Porque aquí estaba caudal y aquí estaba rostral. Ahora vamos a hacer otra vez para el otro lado. ¿Ven? Ahora aquí es rostral y aquí es caudal. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? No vino hoy. Ya sabías quién le iba a preguntar, ¿va? Pero ya que dijiste tú, Valquiria, ¿qué es esto? Los tubérculos vacilares. Los tubérculos vacilares. ¿Cómo es que se llama? María Paula. María Paula, vaya a ser María, pero no me recordaba cómo. Ok. ¿Ya vieron? ¿Qué es esto? Las apófisis musculares, muy bien. Ya ven, ya le van agarrando onda. ¿Qué es esto? Ah, pero ¿cuál? Foramen, A ver. foramen palatino caudal. No. Pero sí pareciera, pero no es. A ver. Caudal. ¿Ah? El alar caudal. Alar caudal. Porque digamos aquí está el palatino rostral, tiene que estar aquí el palatino caudal, más o menos como por aquí. Ah, por ahí. Pero este es el hiato óptico, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí. Allá vieron. Está bonito para preguntar, ¿eh? ¿Ah? No. A ver, Marcela. Que saber qué estás haciendo en el celular. ¿Qué es esto? No se me ponga roja, que no es por molestar. A ver, Ávila. ¿Cuál es? No alcanzo a ver. Acérquese, ¿ah? ¿Ese es la apófisis yugular? O paracondilias, muy bien. ¿Ah? ¿Qué es esto? La base del occipital. ¿Qué es esto? El esfenoides, la parte basal del esfenoides. Aquí la porción, este es el preesfenoides, la porción más rostral. ¿Sí? Miren, aquí hay un montón de. Aquí no vamos a saber. Bueno, este creo que es. Ay, perdón. Esto no se me metió. Esto creo. Aquí está el alar caudal, pero aquí va a estar el alar rostral, ¿verdad? Este, como está boca abajo ahora, ese sería el etmoidal, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Ahora lo que venimos. Eso nos sirve un poco para distraernos. Ahora estamos hablando del hueso pterigoides. De caudal a rostral. Entonces vamos otra vez la cresta del pterigoides. ¿Ve? Se mira muy bien ahí. La apófisis del pterigoides. Y hacia rostral, vean los ganchotes esos. La apófisis ganchosas o amulares del pterigoides. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ven? Están fáciles las tres estructuras. Se miran bien. Lo importante es que se miren, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Te duele el hombro? Bien. Y ahora vamos a ver el hueso vomer. Vean, cuando hablamos del hueso vomer, vamos a ver las coanas. Cuando miramos las coanas, miramos que están divididas en dos. Entonces, el hueso vomer, aquí, que es una calavera de caballo, lo vemos que está dividiendo las coanas en dos, ¿sí o no? Entonces, el vomer es esta lámina que está acá. Y se dice que el vomer es la porción ósea caudal del tabique nasal. Ponga sus manos así y agarra sus dedos. Ahora, métalos en su nariz y con eso va a presionar el tabique nasal así. Lo mueve, cuénteselos, así, no tenga pena. Después se lo quita, si no, bueno, si no quiere cantar, no le clavo, ¿no? Tampoco se va a meter fuerza a la boca, pero bueno. Pero ya probaron. No, quiero verlos que lo hagan. ¿Lo que era? Ahora no quieren hacer y ahora estoy viendo cómo se meten los dedos. Bueno, igual yo lo voy a hacer. Miren, aquí y muevan. Ese es el tabique nasal. ¿Sí? Ese tabique nasal, aquí está dividiendo las narinas en dos. Y ahí se mueve porque es cartilaginoso. Pero conforme se va haciendo hacia caudal, va a llegar hasta acá y es un hueso, que es el hueso vomer. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, con base al vomer y hasta dónde llega, porque aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Apófisis palatina. Las apófisis palatinas, ¿de qué hueso? Del maxilar. ¿Y es parte de qué estructura? Del paladar óseo, ¿verdad? Porque en el animal en vivo,
aquí es la porción más caudal del paladar óseo es esta, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No, si la cresta cuadral está aquí en medio, pero ¿cómo se llama todo esto? La porción horizontal del palatino. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, dígame los huesos que forman el paladar óseo, ¿qué me dirías, Dani? ¿Qué me dirías tú? Dime si ahorita te dije el primero. No me están poniendo atención. A ver. La apófisis. El hueso pterigoides. Desi. La apófisis palatina. Bueno, sí, estamos, tú esto lo dijiste todavía mejor, ¿verdad? Pero solo digamos los huesos. Maxilar. Pterigoide. El palatino y el incisivo. ¿Sí o no? Bueno, el incisivo está como por acá, aquí está el maxilar y aquí está el palatino. Si queremos ser más puntuales, como lo dijo Greci, pues van a estar la apófisis palatina del incisivo, las apófisis palatinas del maxilar y la porción horizontal del palatino. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero pónganme atención, de verdad, tienen un examen hoy. Entonces es lunes, ¿qué les pasa? Es que no. Estoy va a repetir y no saben lo que estoy hablando, no me ponen atención. Va. Entonces, aquí en el animal en vivo, después de la porción horizontal del palatino, va a estar el paladar blando. Ponga su lengua, póngala en el paladar duro, hágala hacia atrás donde le da cosquillas. Y va a ver que todavía ahí. A ver que se hace blando. ¿Sí? Uno puede sentir donde termina el paladar duro y después se vuelve como una telita. Y es el paladar blando. Está aquí. Por eso que los que tienen una lingüota van a llegar hasta acá. ¿Sí? Vamos. Bueno, pero estamos viendo el hueso Bomer. Entonces, este es el paladar duro, paladar óseo. Es este. Entonces, si aquí está así, pero si yo lo miro acá, va a ser ahí, digamos, como está al revés, realmente aquí es el techo de la cavidad bucal, ¿cierto? Pero si yo me meto aquí adentro, es el suelo de la cavidad nasal, ¿sí o no? Sí. ¿Me dice o no? No es cara que en él. Aquí es el techo de la cavidad oral. Pero aquí adentro, arriba, es la nariz. Entonces es el suelo de la nariz. ¿Ahora sí? Entonces por dentro, el Bomer acompaña dorsalmente al paladar, ¿cierto? Pero no en todas las especies va a llegar hasta el final. En el equino se pasa. Y por eso es que se miran dos coanas. Miren, ahí se mira. Ahí se mira mejor. ¿Sí? Entonces en el equino se dice que hay dos coanas porque el Bomer acompaña al paladar hasta el final y se pasa todo ahí. Ese es el Bomer. ¿Vean? Aquí está, esa es una vista de caudal a rostral. Y aquí se mira el Bomer que acompaña y aquí hay una coana y aquí hay otra. ¿Cierto o no? Y miren, ahí están las conchas nasales. Buenas noches. Y entonces vamos a ver ahora, vean acá, la vaca. La base, el Bomer es este, ¿cierto? ¿Y esta qué es? La cresta coanal. Se mira muy bien ahí, ¿verdad? Pero miren una cosa, Anderson, mira por dentro, te decía que aquí está boca arriba, ¿cierto? Entonces, aquí está la boca, es el techo, pero aquí está la nariz, es el suelo. Entonces, miremos el Bomer, no llega hasta el final a tocar el paladar, ¿o sí? Entonces, como no llega hasta el final a tocar el paladar, no divide en dos coanas. ¿Me están entendiendo o no? Porque las coanas es la abertura, no es el interior. Es esta abertura caudal de la nariz. Entonces, como el Bomer de la vaca no topa acá en las coanas, decimos que solo hay una coana. ¿Se entendió? En el caballo sí topaba y se pasaba. Aquí se pasa, pero no topa acá. Entonces, en las vacas es una coana. En el caballo son dos coanas. ¿Por qué? Porque el Bomer topa hasta el final. No, el Bomer está completo. Lo único que no toca el paladar óseo. Ahora miramos el cerdo.
Vean el cerdo. Está topando. Entonces, ¿cuántas coanas hay? Dos. Dos. ¿Vean? Dos coanas. Y miren los perros. Aunque la foto no es tan clara, creo que me salió cacho borrosita ahí, pero lo pueden ver acá, no llega hasta el final. Vean, ahí se mira mejor, ¿ven? Miren, ahí se mira chileno, ¿ven? Aquí está la cresta coanal, vean, el Bomer no topa acá. Entonces, ¿cuántas coanas tiene el perro? Uno. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a avanzar. Ah, qué chilero, creo que sí nos va a dar tiempo. Ahora vamos a ver el hueso de la mandíbula. ¿Sí? El hueso de la mandíbula. Ya terminamos esta partecita, ¿cierto? Ya está chilero para el laboratorio, ya vamos a ver. Y como van a ver numeritos ahí, están las hojas que se les dio, va a ser un poco más fácil para ustedes. Pero significan no que solo ahí están, sino que lo vamos a ir aprendiendo. Ese es el objetivo. Ahora vamos a hablar del hueso de la mandíbula. El hueso de la mandíbula son realmente dos huesos. Está formado por dos huesos. ¿Sí? Para ustedes, esta es la mandíbula. El hueso de la mandíbula lo vamos a dividir en dos partes. Rama. La vamos a dividir en un cuerpo, que es y lo que rama. tenemos ahí con esa llave, y Y vamos a rama. dividir aquí en una rama. O sea que la porción horizontal de la mandíbula se llama cuerpo y la porción vertical se llama rama. ¿Se entendió? Y van a ver dos huesos. Del otro lado va a haber otro hueso que también tiene su cuerpo y también tiene su rama. ¿Ya? Ahora, con respecto al cuerpo, vamos a tener una porción incisiva, que es esta más o menos de aquí para acá, y vamos a tener una porción molar. Molar. ¿Sí? Porción incisiva y porción molar. Incisiva porque se relaciona con los dientes incisivos inferiores, y porción molar porque se relaciona con los dientes molares inferiores. Entonces tenemos así, ¿cierto o no? Un cuerpo, una rama, una porción incisiva del cuerpo y una porción molar del cuerpo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Esta es una vista dorsal. Entonces aquí tenemos, como de aquí para acá el cuerpo, por la la porción de aquí es incisiva, y aquí la porción, Molar. y aquí para arriba, ya no se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces aquí tenemos, vean, esta es la porción incisiva, ¿cierto o no? Pero esa porción incisiva vamos a tener dos superficies. Una superficie dorsal que es la que miran allá, ahí, que ahí se asienta la lengua. Entonces se le llama superficie lingual. ¿Se entendió? Entonces, ya hablamos de que la mandíbula, el hueso de la mandíbula tiene una porción horizontal que es el cuerpo y una porción vertical que es la rama. La porción horizontal, la porción más rostral, incisiva. La porción más caudal del cuerpo, molar. Ahora hablamos de la porción incisiva, que es lo que estoy agarrando acá. Va a tener una superficie dorsal y una superficie ventral. La superficie dorsal aloja a la lengua, ahí la sienta. Se llama superficie lingual. A la superficie dorsal del cuerpo, en la porción incisiva, se llama superficie lingual. Y en la superficie ventral de la porción incisiva del cuerpo se le va a llamar superficie labial, porque va a ser el labio inferior. ¿Ok? Entonces, damos vuelta. Esta es la superficie labial. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? A ver, tú. ¿Cómo se divide la mandíbula, el hueso de la mandíbula? ¿Cuáles son sus dos partes principales? Rama y A ver cuerpo. tú. El cuerpo y la rama. La porción vertical se llama Rama. rama. La porción horizontal. Cuerpo. El cuerpo se divide en dos porciones. La porción más caudal del cuerpo se llama Molar. la porción molar. Y la porción más rostral, Incisiva. incisiva. La porción incisiva tiene una superficie dorsal que se llama Lingual. lingual. Y la ventral, labial. Ahí vamos. ¿Vamos bien o no? Espero que se esté entendiendo. Voy despacio, pero sí vamos avanzando. ¿Qué superficie es esta? Lingual. Lingual. ¿De qué porción? Del incisivo. Incisiva. ¿Y la porción incisiva de qué porción grande es? ¿De qué hueso? De la mandíbula. Muy bien.
Ahora vean, esa superficie, bueno, tanto esta como la otra, pero la porción incisiva del cuerpo de la mandíbula presenta, vean, un borde. ¿Qué borde sería este? Alveolar. Alveolar. ¿Para quiénes? Para los incisivos y caninos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver la superficie molar del cuerpo, que es la porción horizontal. ¿Vamos bien? Entonces la porción horizontal se llama, esta es la parte, o decir, la porción molar, ¿verdad? De la porción del cuerpo. ¿Ok? Ahora, en esta porción molar, vamos a ver aquí una superficie lateral, ¿cierto? ¿Vamos bien? Bueno, ahí la vamos a ver. Y miren, aquí va a haber un borde alveolar. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí va a haber un borde alveolar, que es el borde dorsal. El borde dorsal, ¿sí?, de la porción molar se llama borde alveolar. Es este que está acá. ¿Ok? ¿Para qué dientes? Para los premolares y molares inferiores. Vuelvo a repetir. Esta es la porción molar del cuerpo y presenta dorsalmente un borde que se llama borde alveolar para los premolares y molares. ¿Ok? Presenta un foramen que, como es el mentón, ¿sí?, donde los boxeadores le meten un cuentazo y los noquean, ¿va? Entonces, el mentón. Ahí en esa porción tiene un foramen que se llama agujero o foramen mentoniano. ¿Sí? Y ese foramen mentoniano es la abertura rostral del conducto mentoniano. Y ahí vamos a completar un momentito. Entonces, el foramen mentoniano es la abertura rostral del conducto mentoniano. ¿Y qué es un conducto? Es la porción interna de un hueso que comunica dos forámenes, ¿cierto? Ya estamos viendo cuál es la comunicación rostral, ¿verdad? El agujero mentoniano. ¿Se entiende? Estamos utilizando términos de dirección que ustedes ya deben de conocer. Bueno, vean acá, superficie medial. Esta era la superficie lateral, ahora superficie medial, ¿sí? ¿Qué borde es este? Alveolar. Alveolar. ¿Para qué dientes? Los premolares y Para los molares. premolares y para los molares, ¿sí? Bueno, ahora, ventral al borde alveolar, hay una pequeña depresión aquí, que es la línea miloioidea. Vuelvo a repetir, vean ahorita. Este es el borde alveolar, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, ventral al borde alveolar, hay una depresión aquí, una línea, miren, que se conoce como línea miloioidea. ¿Por qué? Porque ahí se va a alojar el músculo miloioideo de la lengua. Entonces se llama miloioidea. ¿Ya? Y rostral, aquí ya llegando casi a la porción incisiva, va a haber rostral y ventral. A la porción más rostral de la línea va a haber una depresión que se conoce como fosa para el genio gloso y para el genioideo. Se llama así porque son músculos de la lengua. También cuando miremos lengua van a tener músculos, ¿verdad? Y se llama genio gloso, que va a ir de la mandíbula a la lengua, y el genioideo, que va a ir prácticamente del dioides y pasa por la mandíbula. ¿Sí? Eso lo vamos a decir. Entonces, recapitulando, haciendo un resumen de lo que vamos viendo de la superficie medial de la porción molar del cuerpo, tenemos un borde alveolar para los premolares y para los molares. Ventral tenemos una pequeña depresión longitudinal que se llama línea miloioidea. Y rostral y ventral a la línea miloioidea hay una depresión que se conoce como fosa para el genio gloso y para el genio ioideo, que son dos músculos. ¿Se entendió? Los nombres están un poquito complicaditos, pero se van a quedar. Genio es de mandíbula, ¿ok? Ioideo del dioides, que vamos a ver en un ratito, y gloso siempre lengua. Bien. ¿Qué superficie es esta? Lateral. ¿Qué estructura es esta? ¿Ah? Foramen mentoniano. ¿Qué es esto?
¿Qué sexo es este? Es macho. ¿Vale? Después lo vamos a ir, ¿verdad? Pero los machos de los caballos, de los equinos, perdón, son los que tienen caninos, ¿verdad? O sea, colmillos. ¿Verdad? ¿Qué edad tienen? Mayor de 5 años. No sabemos, pero es mayor de 5 años, porque a los 5 años sale el colmillo. Pero eso lo vamos a ver en digestivo primero. Bien. Entonces, superficie lateral, tenemos el foramen mentoniano, el borde alveolar, ¿cierto? Para los premolares, 3 premolares y 3 molares. Ahora tenemos aquí el borde ventral del cuerpo, ¿cierto? ¿Vamos bien? Borde ventral del cuerpo. Ahora veamos. Cuerpo, rama, porción incisiva del cuerpo, porción molar del cuerpo, superficie lateral del cuerpo, foramen alveolar, perdón, foramen mentoniano, Borde alveolar. ¿sí? Borde ventral. Ahora vamos a hablar la rama, ¿cierto? Rama vertical. ¿Ya? Ahí está la ramita. Ahora en la rama vamos a ver que tenemos una superficie lateral. ¿Sí? Superficie lateral. Aquí, en esta superficie lateral, va a haber una depresión que es más marcada en los perros y gatos. ¿Sí? Mete tu dedo en esa depresión. ¿Va? Esa es la fosa macetera. Ahí, fosa macetera. Mira cómo se pronuncia en el perro. ¿Por qué creen que es más pronunciada en el perro? ¿Ah? Más fuerza de mordida por su hábito alimenticio. ¿Sí? ¿Verdad? Aunque el perro no es carnívoro, originalmente hay ciertas especies que de origen que sí eran más carnívoras, ¿verdad? Entonces tenían que desgarrar, inclusive, por eso te voy a guardar bien los colmillos bien y todo, ¿verdad? Se ha vuelto omnívoro muchas veces por las adaptaciones y la cercanía al humano, a que le damos cualquier porquería, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, pero tiene fuerza en la mandíbula porque tenía que atrapar y tenía que jalar, ¿verdad? Y todavía uno cuando juega, como se mira ahí como el macetero, aprieten ustedes sus dientes, aprieten, y no quiero sentir el macetero, que se, ahí, pongan aquí, aprieten y aflojen, a ver cómo se siente el macetero. Entonces ese macetero, si está ejercitándose con fuerza, cuando los huesos son jóvenes, se van moldeando, ¿se recuerdan? Entonces empiezan a hacer esa fosa. En las otras obviamente mastican también, ¿verdad? Sí. Entonces, que si son carnívoros verdaderos van a estar más pronunciados. Van a estar, sí, pronunciadas también. Pero más que los caninos. No, están más o menos similares. Porque, pero recordemos que también él, en el caso de los gatos, son carnívoros, pero la carne se la vamos dando a través de un concentrado. Porque, ¿verdad? Entonces tampoco tienen ese hábito tanto de estar mordiendo tan fuerte. ¿Sí? Bien. Entonces la fosa macetera. Esa fosa macetera se llama así porque ahí se aloja el músculo macetero. Y el músculo macetero es el músculo de la masticación, que le da fuerza a la masticación. ¿Se entendió? Superficie medial, le dimos vuelta. Y entonces aquí era la fosa macetera. Ahora nos vamos a ir a la superficie medial, aquí en medio de los dos huesos, ¿cierto? Superficie medial de la rama. ¿Estamos bien? Vuelvo a repetir, esta es la fosa macetera lateral de la rama, ¿cierto? Ahora vamos a meternos acá, en medio de los dos, y vamos a irnos acá, en la superficie medial de la rama. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la superficie medial de la rama también va a haber una depresión acá, no es tan notoria, pero es una depresión, y así es igual en todas las especies, no hay más marcada una que en otras, se llama fosa pterigoidea, con P al principio, pterigoidea, porque va a alojar al músculo pterigoides, ¿ya? Al músculo pterigoides, ¿de acuerdo? Aquí se aloja todo el músculo pterigoides, y aquí van a ver un foramen, ¿cierto? Ese foramen es el foramen mandibular, lleva el nombre de la mandíbula. Y si
nosotros metemos aquí un hilo de pesca, se va a venir por acá, por acá, por acá, ¿y dónde creen que va a salir? Miren, ahí está el conducto mentoniano y va a salir acá, al foramen mentoniano. ¿Se dan cuenta? Pues quiere decir que el foramen mandibular que está en la superficie medial de la rama es el inicio del conducto mentoniano. Se va a ir en todo el cuerpo y va a salir hacia el lateral en el foramen mentoniano. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí, María René? Puede ser también, sí, cosa más entérica. Sí, pero es mejor macetera, ¿verdad? Pero puede ser también macetérica. En algunos libros lo vamos a encontrar así como macetera. Ahí estamos, el foramen. Si yo les pongo aquí, es el foramen mentoniano, y aquí conducto mentoniano, y va a finalizar en el foramen mentoniano. ¿Y dónde inicia? En el foramen mandibular, en donde se encuentra superficie medial de la rama. ¿Estamos? Bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí está. ¿Qué es esto? Fosa macetera. ¿Qué es esto? Borde medial. Borde ventral del cuerpo. ¿Qué es esto? Borde alveolar. Borde alveolar del cuerpo. ¿Qué es esto? Foramen mentoniano. Foramen mentoniano. ¿Qué es esto? La porción incisiva del cuerpo. ¿Qué es esto? La porción. La porción molar del cuerpo. ¿Ya? Bien. Ahora veamos acá. Esta es la rama o las ramas de la mandíbula, ¿cierto? Bueno. Este es la porción articular de la rama. Porción articular o ángulo articular de la rama. ¿Sí? O extremo articular, ¿verdad? ¿Por qué se llama extremo, parte o ángulo articular de la rama? Porque se articula con el hueso temporal. ¿Se recuerdan a ustedes en el hueso temporal que teníamos un tubérculo articular, una fosa mandibular y una apófisis retroarticular? Entonces se va a articular con esta porción. ¿Ya? Y cuando veamos, tal vez mañana no vamos a empezar a ver las articulaciones como tal, sino vamos a empezar las clasificaciones. Pero la primera articulación que vamos a ver es probablemente la temporomandibular. ¿Ya? Bueno, entonces el extremo articular, ¿vean? Tiene tres partes. Esta primera que tenemos ahí, que es la más caudal, es el cóndilo. ¿Sí? El cóndilo mandibular. ¿Con qué se va a articular esto? No, directamente se va a articular con el tubérculo articular del temporal. Y por eso es que como son dos estructuras convexas, en el tubérculo también algunos literaturas dicen como cóndilo, entonces tiene que tener un menisco articular, ¿verdad? Luego tenemos esta estructura tan grandota saliente aquí, que es la apófisis coronoides. ¿En dónde qué otros huesos hay apófisis coronoides? En el radio y la ulna. ¿Sí o no? En el radio, en el borde rostral, en el extremo proximal, y en la ulna, las dos rostrales que se articulan con la superficie caudal del borde del extremo proximal del radio, ¿verdad? No confundir con coracoides, que también hay en los huesos. ¿Cuáles son? Escápula y sabernis. Y el tarso peroneo. Bien. Bueno, entonces tenemos el cóndilo mandibular, la apófisis coronoides. Y aquí va a haber una escotadura. ¿Cómo creen que se llama la escotadura? Cóndilo coronoidea. Porque está entre el cóndilo y la coronoides. Cóndilo coronoidea. ¿Estamos? Esas son las tres estructuras del extremo articular. ¿Ok? Muy bien. Diferencias entre... ¿Sí? ¿Perdón?
como el tubérculo articular temporal. Van a participar en cierto modo, pero la articulación misma es cóndilo con tubérculo. Y cuando se abre y se mueve, entonces va a tener relación con las otras estructuras. Ok, veamos ahora diferencias entre especies. Ya vamos a terminar. Diferencias entre especies. Vean acá, caballo. El cuerpo del caballo es rectilíneo, ¿sí? El cuerpo del caballo en su borde ventral es rectilíneo, ¿cierto? Se mira bastante horizontal acá, ¿verdad? Ahora, en el caso de la vaca, vean el borde ventral es un tanto cóncavo, ¿sí? O perdón, convexo. Wow. Estoy confundiendo, es convexo, ¿cierto? Vean, ¿ok? Ahora, veamos en el caso del cerdo. En el cerdo vamos a ver lo siguiente. Miren aquí el grosor que tiene la rama a nivel de la fosa macetera. Es como más cuadriculado, ¿verdad? Porque está más gruesecito. Y también acá, miren, el cuerpo también es mucho más ancho. ¿Sí o no? ¿Verdad? El borde es rectilíneo, pero aquí lo que más llama la atención es que el cuerpo es ancho y aquí también es más ancho, formando como un cuadrado. Y en el caso del perro, vean dos diferencias principales. Vean acá esa estructura que está acá. Ya voy. Vean esa estructura que está acá, terminamos ahorita. Esa estructura que está acá solo lo tiene el perro y gato. Son las apófisis angulares, porque están en el ángulo que se forma entre la rama y el cuerpo. Aquí está el ángulo, apófisis angular, ¿sí? Apófisis angular. Y la otra diferencia es que tiene varios agujeros mentonianos. Y la tercera, la fosa macetera que habíamos hablado, mucho más profunda. Tres características principales de la mandíbula del perro y gato: apófisis angular, la fosa macetera más pronunciada y varios agujeros mentonianos. ¿Se entendió? Sí. Bien, muchas gracias. Feliz día. Doctor. Bueno, ya bueno.